Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia del día de hoy. Para nosotros es un agrado, nos pone muy contentos de poder presentarles nuestra estrategia para el año 2023. Este es un esfuerzo que ha sido en conjunto entre Renta 4 Banco en España y Renta 4 Corredores de Bolsa en Chile. Hemos intentado de hacer un mix que le pueda generar valor a nuestros clientes, es decir, una visión macroeconómica mundial, también los escenarios bursátiles a nivel mundial y luego, al final, una exposición respecto de la condición macro chilena y también nuestras carteras recomendadas y el por qué estamos recomendando ciertas acciones. Va a ser una presentación que esperamos no sea muy larga, sí intensa. Hay bastante información, bastantes datos que queremos que ustedes los conozcan, pero tampoco queremos abrumarlos con una cantidad de información que tampoco sea digerible en algo menos de una hora que debiera durar la presentación, incluida la ronda de preguntas. Si ustedes ven aquí en el dibujo de inicio, esto ya nos dice bastantes cosas. Nos dice primero un bar como Banco Central bar, y dice el menú subida de tipos, o sea, subida de tasas de interés y reducción de liquidez. Ese es el menú para este año. Y dice que la barra libre, o sea que el easy money o el dinero barato ya está agotado, y también muestra un cartel del IPC, o sea, del índice de precio del consumidor, como algo fundamental. Yo creo que esto lo que nos está diciendo es que hay un actor muy relevante en el mercado que se llama Banco Central, tanto europeo como en Estados Unidos y también, por supuesto, en Chile, y que tiene una influencia directa y muy correlacionada con los mercados financieros, y esto ya lo hemos visto en los últimos 15 años. Hay algunos gráficos que se va a poder ver con mayor claridad, pero lo que queremos que quede muy claro es que las bolsas, los mercados financieros, dependen mucho de lo que hagan los bancos centrales, más en una economía moderna y tan intervenida como la que hemos venido viendo ya desde todo este milenio, pero principalmente del año 2008. Y es ahí donde queremos poner los énfasis, porque pensamos que en la medida que entendamos muy bien el comportamiento de los bancos centrales y cómo influyen en la economía, es que vamos a poder tomar también mejores decisiones de inversión, tanto en lo que se refiere a los fundamentales como también a los momentos en particular. Primero que nada, ¿cuál es nuestro escenario base? Pensamos que la política monetaria va hacia una nueva normalidad. ¿Qué sería una nueva normalidad? Que las dos principales herramientas que tienen los bancos centrales las dejen de utilizar de la forma como como lo venían haciendo. Es decir, fin de las tasas de interés cero, como se vio en Estados Unidos en términos reales, o en Europa incluso en términos nominales negativos, y también esta barra libre, el famoso quantitative easing, es decir, esta compra de activos, de deuda por parte de los bancos centrales para apuntalar los mercados financieros. Ese easy money y esta barra libre es la que está terminando. Pero si damos un doble clic, ¿qué es lo que vemos aquí? Porque muchos han hablado del pivot de la Fed, hasta dónde van a llegar las tasas, pero realmente lo que nos importa es cuánto tiempo van a mantener altas, porque no es tanto decir, bueno, cuánto va a ser el máximo, sino que cuánto tiempo vamos a permanecer con los costos de financiamiento altos y cuánto van a aguantar también algunas empresas más apalancadas en este escenario. ¿Cuándo van a en realidad bajar las tasas de interés? Cuando se pueda dar la inflación por controlada. En este momento ya hemos visto el compromiso de los bancos centrales este año 2022 con la inflación, incluso le han dado prioridad por sobre el crecimiento. Sabemos que los bancos centrales tuvieron un rol muy importante a la hora de intentar dirigir el crecimiento mediante la deuda, es decir, este modelo de crecimiento basado en deuda de estos últimos 10 años es el que se ha encontrado agotado. ¿Y por qué se ha encontrado agotado este modelo de deuda? Básicamente, entre otras cosas, porque llegó la inflación y también esta deuda ya no está produciendo crecimiento, sino que más bien está produciendo distorsiones en los mercados financieros y también en el sector real. La inflación ha superado las expectativas de la mayoría, no solo en Chile, sino que también fuera de Chile. Constantemente las previsiones de inflación están más bajo de lo que realmente pasa, y eso nos está diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos con las previsiones a futuro, porque no puede ser que constantemente se esté siendo muy optimista cuando estamos hablando de temas que debieran ser bastante más objetivos y también
más cautos. Pero además de la amenaza de la inflación, que ha sido el tema latente en el año 2022, ahora se ha sumado, o ya desde hace algunos meses, el riesgo latente de un crecimiento muy bajo. Este crecimiento bajo en algunos casos podría ser una recesión técnica en algunas economías, pero lo cierto es que nos estamos encaminando a una economía mediocre de medio plazo, o sea, ya no estamos pensando en qué tanto se va a estancar la economía, sino que por cuánto tiempo, al igual que lo que decíamos antes con las tasas de interés. Ya no es tan importante hasta dónde van a llegar, sino que cuánto tiempo vamos a estar endureciendo las condiciones monetarias. Endurecer las condiciones monetarias, es decir, subir la tasa de interés o esta barra libre que se acaba, significa una presión adicional tanto para la inversión como para el consumo. Para la inversión, porque los nuevos proyectos de inversión necesitan ser muy exitosos con tasas de descuento más exigentes, que son las que exigen las tasas de interés más altas, y también los proyectos que ya están en avance y que se ven desafiados con tasas de interés más altas, que muchas veces no están descontados en los proyectos de inversión. Y por el lado del consumo, algo similar. La gente que tiene ahorro tiene un costo de oportunidad muy alto ahora a la hora de gastarlo, porque sabe que si no lo gasta, tiene ingresos en renta fija que pueden ser bastante atractivos en términos nominales. Y eso hace que el consumo se vaya paralizando, además porque hay menores ahorros disponibles y eso en sí mismo obliga a que se vaya deteniendo el consumo. En este contexto, en cuanto a continentes, vemos que Europa es el continente que está peor parado en esto porque tiene además una dependencia energética muy importante, la cual se ve muy afectada con toda la crisis que hemos visto durante el año entre Rusia y Ucrania o todo lo que es Occidente en Europa, incluido Estados Unidos. En Estados Unidos sí hemos visto una mayor resiliencia, pero lo que sí se ve más complicado es este soft landing, o sea, este aterrizaje suave. Es cierto que los bancos centrales han intentado desacelerar la economía de forma ordenada, que la inflación se vaya desinflando poco a poco y que las burbujas del mercado financiero también lo vayan haciendo de forma ordenada. Sin embargo, es muy difícil pensar que esto es posible en una economía tan compleja, tan difícil de intervenir cuando ya las herramientas ya se han ocupado. Entonces, este aterrizaje suave de la economía en Estados Unidos se está poniendo en duda y si bien es cierto que los datos económicos están apoyando en estos últimos meses, esta inflación descontrolada hace que la economía como un todo se desordene y eso pueda llevar a problemas mayores, como es controlar la inflación, que algunos, por un par de buenos datos, la inflación más baja de lo esperado, han pensado que esto es algo del pasado. Sin embargo, nosotros como Renta 4 pensamos que esto está lejos de ser un tema que esté por superado. Y por último, en China, la relajación de las políticas de COVID y los problemas que se han dado en el sector inmobiliario han sido los dos principales catalizadores. Sabemos la importancia que tiene China en el crecimiento del mundo, ha sido el que ha llevado el crecimiento todo este milenio y, por supuesto, la importancia que tiene en particular para Latinoamérica y para Chile y para el precio de los commodities. Y por último, respecto a los beneficios empresariales, y tras haber visto un beneficio por acción creciente el año 2022, vemos un deterioro cíclico y pensamos que los márgenes van a presionarse a la baja, es decir, que los beneficios por acción debieran ir cayendo de las empresas en la medida que los costos ya no se puedan traspasar a precio por este menor poder adquisitivo y esta menor fortaleza de la demanda. En un cuadro bastante simple, estamos en un fin de la época monetaria finalmente, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Este año se ve un antes y un después, es decir, se ha terminado, como decía, el modelo de crecer en base a deuda. Sabemos que la deuda anticipa una demanda futura y por ende la limita, es decir, lo que se demandó hoy con deuda es que ya no se puede demandar mañana. Y como decíamos, el gran problema de la deuda, además que fue el que generó condiciones de inflación muy importantes, ha dejado de generar crecimiento. Aquí podemos ver al lado derecho una década de endeudamiento barato, cómo ha ido aumentando y estábamos pasando de un poco más de 200 billions hace 10 años a casi 300 billions de deuda, y todo esto en un contexto de endeudamiento
muy barato. Y aquí tenemos a los tres principales banqueros centrales del mundo, en el fondo teniendo que ir marcha atrás. Sabíamos que el año pasado, antepasado, decían que la inflación iba a ser algo transitorio y que el crecimiento estaba muy fuerte. Hemos visto que la inflación se ha mantenido, por eso las tasas de interés que los mismos banqueros centrales las habían bajado para fomentar la economía, la han tenido que subir ahora muy rápido para poder frenar la inflación, pero estos ida y vuelta finalmente son muy nocivos para la economía y es por eso que no se puede considerar que estos experimentos monetarios de estos últimos 15 años que empezaron en la crisis de Lehman se intensificaron el año 2012 en Europa con las tasas prácticamente negativo, las nominales incluso, y luego en el COVID intensificarse nuevamente todas estas políticas han hecho que la economía se distorsione en los mercados financieros, pero no por eso se ha apuntado al crecimiento, que es el motivo por el cual habían empezado estas políticas. Aquí podemos ver cómo ha terminado esta put de la Fed. La put de la Fed, ¿qué es? En el momento en que caían los mercados se decía que la Fed iba a comprar para dar tranquilidad. Y así fue en los mercados bajistas de 1987, de 1990, 98, la crisis del 2000, de las .com, el 2007, la crisis subprime, 2011, 2018, 2020, 2022. Pero ¿qué pasa en 2022? A diferencia de todos estos otros años, cuando caían los mercados y venía la Fed a rescatarlos y haciendo esta put, ahora dijeron no. Pueden caer los mercados, nosotros ya no podemos hacer nada porque ya hemos puesto toda nuestra artillería y tenemos la economía distorsionada a tal punto que ya no podemos seguir en este camino. Y ese es el gran cambio de régimen y de largo plazo, porque no estamos hablando de algo que es de 1 o 2 años, estamos hablando que desde el año 1987, cada vez que había un mercado bajista, los bancos centrales iban a ayudar. Y ahora vino un mercado bajista el año 2022 y por primera vez los banqueros centrales no han ayudado a los mercados y hemos visto un año difícil, pero que no quiere decir que va a ser el último difícil. Estamos diciendo que ahora hay un cambio y esto se va a digerir probablemente en un estancamiento bastante largo. En cuanto a la barra libre de liquidez, aquí vemos los balances de los bancos centrales como porcentaje del PIB. Vemos cómo el año 2022 llegaron a su máximo y cómo también el año 2020, tanto la Fed como el Banco Central Europeo y el Banco de Japón hicieron crecer muy fuerte sus balances el año 2020 para apuntalar la economía y sobre todo los mercados financieros, pero ya vemos como el año 2022 se empiezan a ver caídas y eso quiere decir que los bancos centrales están empezando a reducir sus balances y eso significa que no van a comprar los vencimientos de las deudas que vayan venciendo. Y eso va a suponer un desafío adicional a la economía, porque ahora los bancos centrales están en la demanda, apuntalando la demanda y ellos siendo un actor relevante dentro del mercado. Y ahora dicen, bueno, nosotros ya no vamos a seguir con quantitative easing, van a caer los balances centrales de los bancos centrales respecto del PIB y por ende ya no va a estar este actor adicional en los mercados. Entonces, realmente se va a poner a prueba si es que hay una demanda natural en los mercados o si es que no la hay y los banqueros centrales no salen a comprar, es que los mercados de deuda y también accionarios debieran caer, porque ahora vamos a ver más adelante esa correlación tan importante que existe entre ampliación de los balances y la subida en los mercados financieros. Justamente aquí está el gráfico que les quería mencionar y cómo ustedes pueden ver los balances del Banco Central en rojo, cómo han ido creciendo los balances de los bancos centrales, llegando a los 25 trillones de los 4 bancos centrales más grandes del mundo. No olvidemos que tiene 9 Estados Unidos y 9 Europa en sus balances. Pero también tenemos en la línea negra y la línea roja cómo ha subido tanto la renta variable MSCI, o sea, del mundo, y la renta fija. Y vemos que hay una correlación entre ampliación de los balances y esta subida de los mercados financieros. Por ende, si es que ahora lo que está pensado por los banqueros centrales es disminuir los balances, lo que tendríamos que ver es un desafío muy grande en los mercados financieros, porque aquí está claro en el gráfico lo importante que ha sido en la subida. Por ende, no tendría por qué no serlo también en la bajada.
Aquí vemos cómo ha habido un cambio radical en las expectativas de las tasas de interés. Vemos que en marzo del año 2023 se espera que ya estemos en un 5%, mientras que el Banco Central Europeo se espera que en mayo del 2023 esté en un 3%. Pero lo que está claro es que se le va a dar una importancia absoluta al control de precios porque la inflación ha seguido muy alta y aquí es donde está el miedo del over-tightening, que se le dice, el sobre pasarse de vuelta, es decir, contraer mucho la economía a través de las tasas de interés y que eso haga mucho daño al crecimiento económico. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la inflación se encuentra tan alejada del objetivo de los bancos centrales? El primer motivo es el COVID. El segundo son los cuellos de botella y la tercera, la guerra en Ucrania. Eso ha sido este año lo que ha afectado el año pasado muy fuerte a los precios. Pero tenemos otros factores que son estructuralmente inflacionistas, o sea, algo que viene el mar de fondo y que viene con esto hace bastante tiempo, que es por un lado la desglobalización, que nos obliga a mayores costos de producción. Y esta desglobalización también tiene un corte que tiene que ver con la guerra comercial que se inició el año 2017-2018 en China y Estados Unidos, y también tiene que ver con la menor paz que hay en el mundo. Otro tema es el shock energético que ha habido a raíz de la crisis en Ucrania. Luego esta transición energética, que esta economía necesariamente más verde, pero también que requiere de desafíos importantes y que es un riesgo el hacer esta transición más rápido de lo económicamente posible, porque va a suponer que los precios de la energía puedan subir de una forma que no sea abordable para los consumidores. También el poder de negociación salarial ha sido un factor inflacionista importante. Sabemos que los salarios son de los principales catalizadores para la inflación y si tenemos ramas de negociación salarial donde es posible que por un tema de poder de negociación finalmente suban más los salarios, eso va a llevar a espirales inflacionarios que tarde o temprano van a afectar el poder adquisitivo. Y por último, la demografía de China, que era un país que estaba haciendo, como decíamos, el motor del crecimiento, y parte de los catalizadores de ese motor es el crecimiento de su población, y cómo eso se ha ido estancando también afecta al crecimiento económico. Aquí vemos cómo en los gráficos cómo el IPC tanto general respecto al subyacente en Estados Unidos y en la eurozona sigue siendo el 8% en el caso del general y el 6% en el subyacente en Estados Unidos, y en Europa es algo mayor incluso, y es mayor porque afecta mucho en el IPC general los precios de la energía. También es cierto que hay cierto respiro en algunos factores inflacionarios, principalmente estos últimos meses hay una mejora en los cuellos de botella, han habido 5 meses consecutivos de moderación. Aquí podemos ver cómo han caído los costes de transporte, los costes de los precios de energía y materias primas, los stock de mercancía, los precios pagados por productores en general. El indicador sintético de cuellos de botella está demostrando que hay una mejora en los cuellos de botella, y también lo vemos en el Baltic Dry Index, que mide los precios por dólar flete diario, y también vemos cómo han caído los costos de transporte y de flete, llegando a niveles similares a los que teníamos en enero del 2021. Y por otro lado, los commodities, como ya se han alejado de máximo, estuvieron sobre 130 en julio, ahora están más bien cercanos a 110. Y eso, por un lado, nos está enviando señales de un posible estancamiento económico por el lado de la demanda, que también tiene que ver con el alza de las tasas de interés, que cuando suben las tasas de interés, los commodities por lo general se ven afectados, pero como por el lado de la oferta también tenemos desafíos porque vemos una menor producción, una menor inversión en materias primas, también por la tendencia verde y estamos en mínimos de inversión en varios commodities de varios años, y esto ha hecho que los commodities se mantengan en precios altos, aún con las tasas de interés subiendo o con un escenario de un crecimiento económico
persistentemente mediocre, que es lo que esperamos para por lo menos 2-3 años más. También podemos comparar la inflación entre Estados Unidos y Europa, vemos que son distintas. La inflación de Estados Unidos, el 40% de la inflación es producida por la energía y los alimentos, o sea, una inflación más de demanda, mientras que la eurozona tiene un 70% de la inflación que es de energía y alimentos y es una inflación más de oferta. De todas formas, sabemos que la inflación siempre va a tener un componente de oferta y de demanda que va a ser difícil de descorrelacionar o de no relacionar, porque al producirse un contexto económico peor o más lento, por un lado se afecta a la demanda porque hay menor poder adquisitivo, pero también se afecta a la oferta porque hay menores proyectos de inversión, menores economías de escala y menores productos disponibles. Entonces, hay una menor oferta y también hay una menor demanda, por ende tampoco los precios varían tanto, pero siempre va a estar ese efecto por ambos lados. ¿Hay un techo de inflación en Estados Unidos? Bueno, hay algunos síntomas de moderación. Hubo un máximo en 9,1 en junio y en octubre ya ha ido bajando a 7,7, en noviembre 7,3. Pero de todas formas, nosotros seguimos considerando que son muy pocos datos todavía para pensar en una moderación. Ya lo vimos en el caso chileno hace pocos días como se esperaba un 0,5 y tuvimos un 1%. Y en Estados Unidos tampoco tendría por qué ser la excepción. Vimos ayer un dato de inflación bastante menor al esperado, los mercados reaccionaron bien, pero también al poco rato recularon porque se dieron cuenta también que un dato de inflación tampoco es algo que pueda ser algo muy concluyente. En el caso del petróleo, rápidamente, ¿qué presiones al alza vemos? Bueno, menor oferta, un recorte de la oferta de la OPEP en noviembre, una limitada capacidad de producción por una menor inversión, una situación geopolítica que también está influida por las sanciones al crudo ruso. Arabia Saudita está apoyando el recorte de oferta y abre una guerra política en el fondo con Estados Unidos. ¿Y cuáles son los riesgos al alza del petróleo? Que una reapertura económica en China realmente ayude a un crecimiento económico y que esto haga que aumente la demanda por petróleo. ¿Y qué presión a la baja vemos? Hay una menor demanda, básicamente por lo que estamos hablando antes, una recesión que haga que la demanda caiga mucho. En definitiva, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos una moderación de la inflación, pero a un ritmo lento. Nosotros, estos son los datos oficiales de AFI, que esperan una inflación general en Estados Unidos para el próximo año de un 4,1%, para la zona euro de un 4,6%, o sea que caigan prácticamente a la mitad de lo que estaba este año, y que el 2023 caigan un 25% en Europa respecto del 2023. Pensamos que estos números, si bien podría darse este escenario, pensamos que todavía son muy optimistas y no olvidemos lo que hemos comentado anteriormente, que durante estos 2 últimos años se ha sido muy optimista y las previsiones de inflación siempre han estado siendo más positivas de lo que realmente se espera. Por eso nosotros no esperamos que la meta de inflación converja el año 2023, incluso el 2024 tampoco. En la expectativa de inflación vemos que a largo plazo están más controladas, pero en el corto plazo están siendo muy presionadas al alza y sobre todo en Europa. Ahí vemos que el próximo año probablemente la inflación a corto plazo sobre todo va a estar presionando mucho. Y para eso las tasas de interés van a ir a sector restrictivo, es decir, en Estados Unidos cercano al 4 o 5%, en Europa cercano al 3%, como acá podemos ver en los gráficos, y también vemos el calendario de reuniones del Banco Central. Ya vimos hoy día lo de la FED, mañana el Banco Central Europeo, y si bien en enero no tenemos reunión de la FED, ya vamos teniendo en febrero, marzo, luego en abril tampoco hay, y después mayo, junio, julio, esos 3 meses seguidos también tendremos. Por ende, no cabe ninguna duda que como ha sido estos últimos años, las noticias de los bancos centrales van a ser lo fundamental para entender los mercados y es por eso que le damos
tanta importancia a nosotros desde Renta 4. Nos damos el tiempo de explicar esto, aunque sea un poco más en profundidad, pero creemos que para nuestros clientes es importante tener esta materia conocida y ojalá con datos duros como lo estamos presentando ahora para que sea más ilustrativo, más gráfico y también más contundente. Y además de subir las tasas de interés, perdón, seguir reduciendo la liquidez, como les decía, reduciendo los balances, algo que los bancos centrales han demostrado que están comprometidos. Se ha acabado la barra libre, se acabó el quantitative easing y empezó el quantitative tightening, o sea, a reducir el balance, y solamente se va a volver al quantitative easing si es que pasan temas muy graves, sobre todo en Europa, con alguna crisis de deuda de países periféricos, que genere problemas de flujo en los mercados, pero de lo contrario, lo más probable es que no exista quantitative easing, sino que sigamos con la reducción de los balances en paralelo con la alza de tasa de interés. Y ese es un escenario, como les decía anteriormente, muy desafiante para los bancos centrales. Otro punto que es fundamental es la coherencia que tiene que existir entre las políticas monetarias y las políticas fiscales. En España se le dice que no se puede sorber por un lado y soplar por otro, o sea, ir hacia adentro en la política monetaria, o sea, que sea restrictiva, pero soplar hacia afuera con la política fiscal expansiva al mismo tiempo. Los bancos centrales han sido muy claros en pedirle a los gobiernos de turno que la política fiscal sea austera, así como está haciendo la política monetaria, porque subiendo solo las tasas de interés no es suficiente para controlar una inflación desatada como está ahora. O sea, ya hemos visto en el caso de Chile, por ejemplo, con las tasas de interés en 2 dígitos y que aún así vemos la inflación desatada. O sea, esto no solamente se puede controlar con las tasas de interés y con política monetaria, sino que también tiene que ir de la mano de las políticas fiscales también restrictivas, sobre todo en momentos inflacionarios, porque lo peor que le puede pasar a una economía es que su moneda pierda valor y que finalmente deje de ser creíble como medio de intercambio. Y eso es lo que en última instancia ocurre con la inflación o con la hiperinflación. Y es por eso que la Fed ha sido tan clara en decir que, y a pesar de ser responsable en buena parte de lo que ha sucedido en la inflación, ahora ha intentado rectificar el camino y ha sido enfática en decir que el crecimiento es importante, pero con una inflación desatada no se puede pensar tampoco en un crecimiento. ¿Qué está haciendo la Fed? Está yendo por delante intentando de frenar la demanda. ¿Qué significa esto? Intensa subida de tasa de interés. Se espera este techo en el 5%, pero hemos dicho que lo fundamental no es el techo, sino que cuánto tiempo vamos a estar con las tasas altas, y eso, por supuesto, que complica el soft landing, este aterrizaje forzoso, como les decía, porque hay un desafío muy grande con las tasas altas. Pero la Fed está dispuesta a sacrificar crecimiento, también a sacrificar empleo, algo que va a ser muy doloroso en Estados Unidos. El empleo está en mínimo y además se espera que la economía o que un sentimiento de la economía que viene bien. Sin embargo, con una inflación desatada es muy difícil pensar que realmente ese crecimiento está siendo saludable. Lo que pasó en Chile también el año 2021, con un crecimiento alto y una inflación también alta. Entonces se preguntaban, bueno, este escenario es atractivo para la economía porque se está creciendo mucho. Y nosotros decíamos, no, cuando está el crecimiento alto y la inflación alta, aquí hay una distorsión de la economía y tarde o temprano la realidad va a caer por su propio peso. No hay atajo. Entonces, era lógico que lo que iba a pasar es que el que iba a ceder no iba a ser la inflación, iba a ser el crecimiento. Y ahora estamos ante el riesgo latente de una inflación alta, crecimiento bajo, y ese ya sería un mundo bastante peor de lo que estamos en cuanto a las expectativas. No estamos diciendo que ese vaya a ser el caso base, pero tampoco podemos descartar. Hemos visto a Muriel Rubini, por ejemplo, un economista muy destacado, que ha seguido con esta tesis y cada vez tiene más adeptos, una extrapolación tipo del año 70. Tampoco pensamos que la historia es un tan buen predictor del futuro en este caso, porque la economía ha cambiado mucho, las sociedades también, pero lo que tiene que ver con la inflación, con las consecuencias como fenómeno monetario, eso sigue
eso sigue en pie. Por ende, siempre que se distorsione el sistema monetario, siempre que se imprima dinero, que se baje las tasas de interés cuando el ahorro es bajo en la economía, van a haber presiones inflacionarias porque finalmente es más dinero corriendo por la misma cantidad de bienes y servicios o incluso por menos cantidad de bienes. Aquí, como decíamos, el mercado laboral sigue fuerte en Estados Unidos, pero está moderándose. Aquí vemos en el gráfico el desempleo versus las vacantes en Estados Unidos y vemos cómo hay 2 puestos de trabajo por cada desempleado. O sea, esto no cabe duda que hace que los salarios se presionen al alza, pero cuando los salarios se presionan al alza, pero no por productividad, sino que por escasez en el mercado laboral, es que se comienza a producir la inflación. Entonces, no podemos pensar que esto es una buena situación en Estados Unidos, sino que más bien responde a una escasez de oferta de trabajo, que también tiene que ver mucho con el gran éxodo del mercado laboral que hubo en Estados Unidos en el tiempo de la pandemia, la gran renuncia, como se le llama. Aquí otro tema que muchas veces es poco comentado, pero no podemos olvidarlo, y nosotros que estamos involucrados en esto, y ustedes como clientes que tuvimos más de 400 inscritos en esta presentación, no nos cabe duda que merecen recibir información importante. En este sentido, hablar de la inversión de curva es algo importante. ¿Qué es la inversión de la curva? Es cuando las tasas de corto plazo rentan más que las tasas de largo plazo. ¿Quién puede entender eso? Si el riesgo el tiempo es un factor de riesgo. Si yo presto a 1 año, tengo más riesgo que si presto a 30 años. Pero ahora me pagan más a 1 año que a 30 años. Entonces, esa es la inversión de la curva. Es que toda la demanda está yendo hacia los bonos de corto plazo porque todos tienen miedo a ir a bonos más largos. Y es por eso que suben los bonos de corto plazo, por un tema de demanda y de flujo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que se espera una recesión. O sea, cuando se invierte la curva, es un predictor muy importante de que viene un estancamiento y una recesión económica importante. Y es por eso que creemos que deben saber lo que es la inversión de la curva, pero también las consecuencias que tiene sobre el crecimiento económico. Y si estamos hablando de crecimiento económico, en este gráfico podemos ver qué es lo que se espera para el próximo año. O sea, tanto lo que esperan las instituciones más importantes del mundo en general. Vemos que las economías desarrolladas, por ejemplo, el año 2020 habían estado en un menos 4,7, luego crecieron un 5,2, este año están creciendo un 2,7, pero ya vemos que el año 2023, 2024, crecimiento bastante mediocre. A diferencia de emergentes que al parecer va a tener un crecimiento bastante mejor que lo que tienen los países desarrollados el próximo año, un 0,9 contra un 3,8. Aquí destaca India principalmente y también el crecimiento de 4,5% de China. Pero de todas formas, a pesar de esta mejor comportamiento relativo entre emergentes y desarrollados, vemos en general que el mundo está con un crecimiento bastante mediocre, sobre todo considerando que estas son perspectivas que probablemente a medida que vaya avanzando el tiempo se vayan perfilando hacia la baja, como ha sido en el último tiempo, tanto en crecimiento o al alza en inflación. Entonces, se espera el próximo año un crecimiento de un 2,5 a nivel mundial, que si lo comparamos con el 3,1 de este año, si bien no es una caída dramática, es algo insuficiente para hacerse cargo de los principales problemas que en este momento tiene el mundo. En Estados Unidos está el problema del soft landing, que sea posible realmente, o sea, que no haya un crash, que no haya una caída del mercado tan abrupta, sino que esto sea una recesión en el tiempo, que tampoco sabemos si es un mejor o peor escenario, simplemente es distinto. Los problemas en China con su sector inmobiliario, los problemas en Europa con todo lo de la guerra, pero la clave va a estar en cómo va a ser de intensa y duradera esta recesión. Y va a depender mucho de cómo va a ser la inflación y las tasas de interés. No olvidemos este trinomio. Hay un trinomio que se relaciona constantemente y es la estructura de la economía, el trinomio, tasas de interés, inflación y crecimiento. Siempre se van a relacionar. Entonces, si nos preguntamos cómo va a ser de intensa y duradera la recesión, tenemos que preguntarnos cómo va a venir la inflación.
porque si la inflación va a ser baja, se pueden bajar las tasas de interés y con eso se puede estimular la economía. Por el contrario, si la inflación está alta, las tasas de interés van a tener que estar altas y la economía va a tener cada vez más desafíos desde el punto de vista del financiamiento. Entonces, este trinomio es el que siempre tenemos que tener en consideración y tener muy claras cuáles son las relaciones causa-efecto que se producen en la economía con cada una de ellas. ¿Cómo esperamos que sea nuestro asset allocation a nivel internacional con este contexto, con este giro en la política monetaria? ¿Dónde pensamos que hay que invertir? Primero que nada, en renta fija, pensamos que vuelve a ofrecer rentabilidad, hay que ser selectivos, pensamos que la deuda pública está bastante interesante y pensamos que en cuanto a la renta fija privada, pensamos que el investment grade es más atractivo en este momento que el high yield, por su riesgo cíclico y por el aumento de los defaults. En cambio, pensamos que el investment grade ofrece una relación riesgo-retorno bastante mejor, a diferencia del high yield, que con las tasas tan altas podría ser de bastante mayor riesgo. Y en renta variable pensamos que está pendiente, como decíamos, esta reducción de beneficios por acción y por ende va a ser muy importante el stock picking, o sea, saber elegir muy bien cuáles son las empresas ganadoras y cuáles son las empresas perdedoras. Hemos comentado que estamos en una economía en K, ganadores exponenciales, perdedores exponenciales, sectores ganadores, sectores perdedores. Y dentro de los sectores también, empresas ganadoras y empresas perdedoras. Entonces, ahora más que nunca, y puede sonar un poco cliché, pero una economía en K, la forma de aproximarse es así. La selectividad es fundamental y la selectividad, o ser selectivo, para ser selectivo es necesario comprender muy bien tanto el contexto macro como los fundamentales de las empresas y también los momentos en los cuales entrar. Pensamos que hay una volatilidad bastante alta en la primera parte del año 2023. Pensamos que vienen nuevos recortes en la bolsa. No nos extrañaría ver nuevamente a las bolsas cercanos a los 3.500 puntos. Y pensamos que el próximo año vamos a ver el suelo en las bolsas. Y sabemos que el ciclo bursátil adelanta el ciclo económico más o menos en 4 meses. Entonces, ya la bolsa nos empieza a decir cuándo la economía debiese empezar a despegar. Todavía estamos con tasas de interés reales negativas, eso no podemos olvidarlo porque la inflación sigue siendo más alta que las tasas de interés y por ende no hay que dejarse obnubilar por las rentabilidades nominales, por ejemplo, de los depósitos a plazo, que si bien son una alternativa bastante buena en estos momentos, no es que estén dando una rentabilidad real atractiva, lo que están haciendo es cubrir de la inflación, lo que puede estar bien para perfil conservador, pero no necesariamente va a estar bien quizás por un perfil moderado, tolerante de largo plazo. Entonces, tener mucho cuidado con lo que es la rentabilidad real, la rentabilidad nominal y también sobre las expectativas que esto genera sobre los inversionistas. Los principales riesgos sigue siendo el riesgo geopolítico, tanto de Rusia-Ucrania como de China con Taiwán. También está el riesgo de que la política monetaria sea muy intensa y también siga presionando muy fuerte a la economía, es decir, quedándose muy alta por mucho tiempo, y que esto derive en una recesión más intensa y duradera, lo que estamos hablando. O sea, no absorber el crash de una sola vez, sino que entremos en una economía mediocre por bastante tiempo. En cuanto a divisas, pensamos que se va a mantener el dólar fuerte en el corto plazo. Es cierto que estos últimos 2 meses, con la menor volatilidad de los mercados, con las subidas que hemos visto desde mínimos del Standard & Poor's, es cierto que el dólar se ha depreciado a nivel global, tanto respecto del euro como también del peso chileno, y esperamos que el euro se siga apreciando respecto del dólar, y eso podría hacer que caiga también el dólar respecto del peso chileno. Sabemos que cuando el euro se aprecia respecto al dólar, por lo general también el peso chileno se aprecia porque hay una menor aversión al riesgo, pero esto solamente va a ser en un contexto donde la inflación va cediendo. De lo contrario, si es que
la inflación sigue alta y las tasas de interés tienen que seguir altas, no cabe duda que el dólar también va a ir subiendo. Y por último, las materias primas apoyadas por esta oferta inelástica, así como por la esperada depreciación del dólar, las materias primas van a tener un año bastante difícil si es que las tasas de interés se mantienen altas por mucho tiempo. Aquí hemos visto cómo las bolsas bajistas de este año, el MSCI, o sea, la bolsa del mundo, el Standard & Poor's, cómo ha caído desde el 3 de enero, que hizo el máximo en 4.800, ya ha tenido bastantes veces en el año cayendo más del 20%, ahora ha tenido una subida también de casi el 20% desde mínimos, pero nos encontramos, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, en una situación de una tendencia bajista bastante ordenada, y probablemente ahora estemos topando con la directriz bajista que se forma desde máximo y que podría ser una oportunidad de venta del punto de vista técnico bastante importante, sobre todo considerando que estamos cercanos a la media de 200 días y esa media que está marcada en 4.060 puntos y que no fue capaz de romperse la semana pasada y que podría estar actuando también como techo. Aquí tenemos la evolución sectorial en Estados Unidos, donde podemos ver el año 2022, cuáles son los sectores que más han sufrido. O sea, primero que nada vemos comunicaciones, tecnología, consumo tradicional, inmobiliario y bancos, que ya todos han tenido drawdown más del 20%, mientras que el único sector que ha estado en positivo este año ha sido el sector de energía. O sea, es algo muy particular y también algo que responde a una crisis. Entonces, por todos lados se puede ver que este año ha sido un año bastante negativo para la bolsa y, como decíamos, sobre todo, que ha sido guiado por los bancos centrales. O sea, nosotros pensamos que esto ha sido parte de un objetivo para reducir la inflación. Es importante, al reducir la inflación, que los precios del mercado financiero también caigan, porque la sensación de riqueza también cae y por eso también cae el consumo. Aquí tenemos varios gráficos, no los vamos a ver de a uno claramente, pero la recesión de Eisenhower, por ejemplo, o la inflación de los 70, o la crisis financiera global el 2008, la crisis del coronavirus, diferentes crisis, la de los años 80, que también se vio en Chile en el año 82, la de los 90, la crisis.com del 2001, y todo lo que, cómo impactaron las tasas de interés reales negativas, este experimento que hemos venido hablando. Pero más allá de cada caso en particular, lo que queda en evidencia acá en estos 8 gráficos, en estos 8 crisis que se han suscitado en estos años, que son más de 70 años, que las bolsas suelen hacer suelo unos meses antes del fin de la recesión. Entonces, es un punto importante porque los inversionistas, por definición, intentan de buscar buenos puntos de entrada. Entonces, aquí tenemos un indicador que es clave para saber cuáles podrían ser los mínimos. Es decir, ya sabemos que más o menos 4 meses antes de que salgan los países de recesión o la economía de recesión, la bolsa empieza a dar señales alcistas y ahí también tenemos que estar atentos. Van a dar oportunidades de compra, a eso queríamos llegar. Por ejemplo, si vemos aquí este gráfico en las tablas rojas, es cuánta es la caída este año. Por ejemplo, este año 2022 vamos en un menos 14, pero si vemos el punto naranjo, se han visto caídas bastante más grandes este año, más de 20%. Entonces, alguien que entró en el punto naranjo ahí ya estaría ganando ahora. En el fondo, estamos mostrando un poco cuáles son los puntos más bajos a los que se han llegado en las bolsas estos años y en cuánto han ido terminando. Por ejemplo, el caso más ilustrativo fue el del año 2020, donde fue algo prácticamente surrealista, que las bolsas llegaron a estar casi un menos 30% y luego terminaron el año subiendo un 16%. O sea, fue como despertar de un mal sueño solamente. Pero también podemos ver cómo el año 2008 las bolsas llegaron a caer casi un 50%, un 40 y tantos por ciento, y terminaron el año cayendo un 38%. Es decir, tampoco fue un año en que se recuperó. Y ustedes pueden ver que el año 2009 subió un 23%, pero ese 23% de subida no alcanza a cubrir
a los que perdieron un 38% el año anterior. Pero el mensaje es que las caídas son para comprar con una visión de medio plazo. O sea, cuando se ven estas máximas caídas, esa es la visión. Este es el caso de Europa, pero el mensaje es el mismo. O sea, no perder la calma y buscar esos puntos mínimos buenos de entrada. Nosotros en este momento estamos diciendo que el Standard & Poor's nos parece muy interesante comprar en niveles de 3.500, 3.600 puntos. En este momento estamos lejos de ahí, pero no estaría mal estar guardando cierto patrimonio o dejando algo de liquidez para momentos en que nos acerquemos a esos niveles que pensamos que se debería dar a principios del próximo año. En honor al tiempo, vamos a ir directamente a las conclusiones para pasar al mercado chileno. Lo primero, fin de una época de política monetaria, eso lo dijimos, tipo de altos por más tiempo, o sea, las tasas de interés van a estar más altas más tiempo del que se espera, por tanto el crecimiento también va a ser más lento de lo que se espera por más tiempo, y sin esta put de la Fed, o sea, sin esta demanda adicional de la Fed, la inversión tiene que ser selectiva. Ya dijimos en renta fija, preferimos investment grade y high yield. También hay niveles atractivos de deuda pública. En renta variable, iniciar el año con sesgo defensivo, porque hay esa rebaja de los BPA pendiente. Pensamos que el suelo de la bolsa se va a ver una vez que la inflación tengamos datos concretos de que se ha controlado, y pensamos que a corto plazo va a estar mejor Estados Unidos que Europa, principalmente por toda la exposición que tiene ahora a grandes riesgos, principalmente geopolíticos, energéticos, Europa. Sin embargo, a medio plazo, pensamos que Europa tiene mayor atractivo que Estados Unidos porque las valoraciones, es decir, el price earning ratio, es bastante más atractivo de lo que está haciendo en Estados Unidos. Y por último, las materias primas están siendo apoyadas por esta oferta inelástica y también por la esperada depreciación del dólar, como veníamos comentando. En cuanto a la economía chilena, primero hablemos de la inflación rápidamente. El año pasado tuvimos una inflación de un 4,5%. Este año la inflación probablemente va a estar cerca del 11,6%, y para el próximo año se espera que descienda a la mitad. Al igual que en Estados Unidos, se ha sido muy optimista y por ende creer que vamos a bajar a la mitad, pensando que la inflación en noviembre fue del 1%, pensamos que es algo muy optimista y que es difícil que pase. Luego, la economía chilena y qué supuestos tenemos respecto del escenario base internacional. Principalmente pensamos que, o sea, estos datos son del último IPOM del Banco Central, y lo que aquí dice es que se espera que el próximo año, en términos de intercambio, caigamos un 2,6%, que el PIB de nuestros socios comerciales crezca un 2,4%, que el PIB mundial, con paridad de poder de compra, crezca un 2,4%, y que el PIB de emergentes crezca un 3,4%. O sea, son números bastante similares a los números que está estimando la OCDE. Pero, ¿cómo sería el escenario interno? Y aquí un poco es donde ya los datos empiezan a preocupar, porque vemos un PIB este año cercano al 2,25, 2,4%, pero ya el próximo año entramos en una recesión, o sea, menos 1,5%, ya es algo que para nosotros no era algo que estuviera entre los supuestos posibles hace pocos años atrás. Y también vemos números preocupantes en la formación bruta de capital fijo, tan importante para la productividad de un país. También menor consumo. Si bien el consumo no es el catalizador tan importante del crecimiento como se piensa, sino que más bien es un aspecto menor, bastante menos importante que la inversión a la hora de fomentar el crecimiento económico, estamos viendo cómo el consumo va a decaer y va a llegar al menos 0,4% o menos 4,5% según el propio Banco Central. Entonces, en general, los datos macros que estamos viendo no son alentadores, tanto en lo que se refiere a crecimiento como en lo que se refiere a inflación. Y si concluimos con el trinomio, en el fondo, y vemos las tasas de política
monetaria y las expectativas, y nos vamos al caso chileno, aquí que está en verde, vemos que la tasa política monetaria está sobre el 11%, pero que se espera que para el cuarto trimestre de 2023 podamos estar cerca del 6%. O sea, muy similar a la caída de inflación, se espera que sea la caída de tasa de interés. O sea, a la mitad, y la tasa de interés también a la mitad. Esperemos que así sea, pero nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es intentar hacer un análisis lo más objetivo posible de acuerdo al marco teórico que nos hace sentido a nosotros, y bajo ese supuesto pensamos que esto puede ser algo más optimista de lo que está en nuestros cálculos. Respecto a las expectativas de inflación, también vemos cómo han ido cayendo tanto las de operadores financieros como las de los economistas y como las de las empresas, pero siguen siendo expectativas muy altas todavía para una economía emergente que tiene aspiraciones de crecer. Y ya entrando a nuestras carteras recomendadas y haciendo también una especie de cierre de año, aunque el cierre de año le corresponde oficialmente a Guillermo Araya, quien es nuestro gerente de estudio y que es quien lidera nuestras carteras. Lo primero es comentar que estamos bastante alineados con el IPSA, si viene durante la gran parte del año sobre el IPSA, en nuestra cartera moderada, estamos terminando bastante cerca del IPSA. Ha sido un año muy bueno del IPSA, por ende estar con el IPSA es algo que nos parece bastante bien, una rentabilidad de un 22,45%, con CAP en un 15%, Cencosud un 10%, Banco de Chile un 10%, Sokimich un 30% y Vapores un 35%. Pueden ver cómo tenemos una convicción bastante importante, tanto por Sokimich como por Vapores, que representan 2/3 de nuestra cartera recomendada. Mientras que si vamos a la cartera moderada ampliada, que no tiene 5 instrumentos, sino que puede tener hasta 8 en caso que se necesite, estamos sobre el IPSA, estamos en un 24,15%, nos pone muy contentos estar sobre el IPSA, como les decía, en un año bastante desafiante. No solo desafiante porque los mercados han estado difíciles, sino porque seguir a un índice que sube un 22% en el año es algo difícil. En este caso tenemos CAP en un 10% de ponderación, Cencosud un 10%, Chile un 12,5%, que aumentamos la ponderación, en Mall Plaza también aumentamos un 7,5%, en Sokimich iba un 25%, Vapores un 35%. Esta es la rentabilidad de la cartera, que tiene un 24% en lo que va del año, y en cuanto a nuestras valoraciones y nuestro precio objetivo, pensamos que esta cartera tiene un upside de un 48%, o sea, pensamos mantener estos valores porque en todos vemos que estas empresas son capaces de generar mayores beneficios y nosotros queremos estar ahí. Y para cerrar, los argumentos de las principales empresas de las cuales estamos recomendando, las cuales están en nuestras carteras recomendadas. Primero, en el Banco de Chile pensamos en los precios objetivos de 125 pesos por acción. Sabemos que Banco de Chile se ubicó en el primer lugar con un margen, o sea, un MIN de 6,32%, estuvo sobre BCI y sobre Security, y respecto del retorno sobre patrimonio, el ROE, que es algo tan importante, Banco de Chile también se encuentra en el primer lugar con un 30,2% después de impuestos. Sabemos que el segundo lugar lo tiene el Banco Santander, y bueno, es por eso que hemos elegido, entre otras cosas, a Banco de Chile dentro de nuestras carteras. Luego, en CAP pensamos que el precio objetivo está cerca de los 9.300 pesos. Esto lo estamos valorizando con múltiplo valor empresa EBITDA de 3 veces, una relación precio-utilidad de 5 veces y una relación bolsa-libro de 1 vez. Y con eso hemos llegado a este precio objetivo de 9.300 pesos. Pensamos que el precio del hierro está cerca de haber hecho algún piso de corto plazo y que los desconfinamientos en China, junto con una baja de tasa en el sector inmobiliario, podría ser un catalizador para CAP, pero siempre muy dependiente y también muy relacionado al crecimiento de China. Luego, Cencosud, tenemos un precio objetivo de 1.825, lo hemos reducido. Antes pensábamos que esa empresa tendría que valer 2.000 pesos. La valorización la hicimos con los resultados que se habían publicado hasta septiembre,
con múltiplo valor empresa EBITDA de 7 veces, un precio de utilidad de 12 veces y una relación bolsa-libro de 1 vez. El 48% de su EBITDA viene del rubro de los supermercados. Ha estado haciendo algunas movidas empresariales, compró supermercados en Giga en Sao Paulo por $100 millones. Y en general pensamos que una empresa que todavía tiene recorrido al alza, bueno, su venta bruta supera los $1.900 millones. En cuanto a Sokimich, pensamos que tiene un precio objetivo de 132.500 pesos por acción. Antes la teníamos en 130.000, o sea, la hemos subido un poco. El precio promedio del litio el 2021 fue de $9.268. Esperamos que este año sea inferior a los 56.126, que fue el promedio del tercer trimestre del 2022. Para el 2023 pensamos que debiera bajar unos 44.500 pesos. De todas formas, esta es una empresa que le hacemos un seguimiento muy específico. Guillermo Araya también ha hecho varias presentaciones respecto del litio, varios estudios, y me parece que aquí hemos presentado bastante información, al igual que con con Vapores, que tenemos un precio objetivo de 115, lo hemos reducido, antes lo teníamos en 130. La participación de Vapores en Hapag-Lloyd alcanza el 30% de su propiedad. Hemos revisado al alza nuestras expectativas de utilidad para el 2022, pero hemos revisado a la baja las utilidades para el 2023, y eso un poco explica esta variación del precio que hemos estimado. Y por último, Mall Plaza le hemos asignado un precio objetivo de 1.250, eso es lo que nos da, de acuerdo a nuestros análisis fundamentales, eso valorizando por múltiplo al tercer trimestre de 2022, con un valor empresa EBITDA de 13,5 veces, una relación precio-utilidad de 2 veces y una relación bolsa-libro de 1,5 veces. Así llegamos al precio objetivo que les mencionaba de 1.250. Se han constatado mejores resultados operacionales desde principio de año, asociadas a estas menores restricciones del año anterior. Bueno, ahora más tiendas abiertas, menos restricciones para comprar. Y en general vemos que tanto los ingresos como la EBITDA van evolucionando bien. Los mayores ingresos principalmente relacionados por arriendo de centros comerciales y por menores restricciones en la operación de este año. Bueno, con esto damos por finalizada lo que es la estrategia 2023 en el sentido de haber presentado una visión macro internacional con los puntos que consideramos más importantes, ese trinomio, y entrar ahí muy de lleno para luego ir a los sectores del mercado, ir a algunos gráficos, pero principalmente ser contundente en lo que se refiere al mar de fondo de la economía. Y luego venir al mercado chileno a hacer un análisis bastante rápido, macro, de los datos disponibles, nuestras carteras recomendadas también, que tendremos otra presentación más específica, como la tenemos todos los meses por parte de nuestro departamento de estudio. Y ahora, si es que hay alguna pregunta, la puedo responder encantado. Dice, dado este nuevo régimen que se está imponiendo en Estados Unidos, en donde las tasas de interés se mantendrán altas durante mucho más tiempo del cual descuenta el mercado, ¿es mejor entrar a invertir a través de fondos en vez de tener acciones de empresas en particular de este país? Nosotros recomendamos en general la inversión a través de fondos. Pensamos que invertir a través de acciones es una buena solución, al igual que a través de ETF para cierta estrategia o para ciertos momentos en particular. Pero nosotros hemos visto, y sobre todo por la experiencia de nuestra matriz en España, de Renta 4 Banco, que a principios del año 2000, la mayoría de los clientes invertían en acciones directamente. Y cada vez han ido mutando más a invertir a través de fondos de inversión, de fondos mutuos, porque le permiten diversificación, le permiten una gestión a través de un gestor experto del fondo, y también son bastante convenientes desde el punto de vista de los costos. Entonces nosotros pensamos que el mercado debe ir hacia una arquitectura abierta como la tenemos en Renta 4, en el sentido de que ofrecemos los productos de distintas gestoras, tanto locales como internacionales, y de esa forma podemos ofrecerle
lo mejor posible a nuestros clientes. Entonces, si nos preguntan respecto a invertir en acciones o invertir en fondos, no descartamos ninguna de las dos, pero a largo plazo nos parece que invertir en fondos es una estrategia que puede derivar en una experiencia bastante satisfactoria en el mercado financiero. Luego, dicen, considerando que las tasas en Estados Unidos se mantendrán altas durante un periodo prolongado y por tanto el financiamiento será más costoso, ¿en qué tipos de empresas es mejor invertir para no vernos tan afectados por este tema? Una pregunta muy interesante porque las tasas de interés no afectan por igual a todos los sectores de la economía. ¿Por qué? Porque hay sectores de la economía que están más cercanos al consumo y otros están más alejados del consumo. Por ejemplo, las empresas inmobiliarias, las empresas que están ligadas a la minería, están muy alejadas del consumo, están en la primera etapa y luego se deben pasar por varias etapas productivas para llegar finalmente al consumo. Entonces, las etapas que están, las empresas que están más alejadas del consumo son las que descuentan los beneficios a más largo plazo. Por ejemplo, empresas tecnológicas también. Esas empresas son las que se ven más afectadas por la variación de las tasas de interés, porque a más plazo son los proyectos, más sensibles son a las tasas de interés. En cambio, los proyectos más relacionados al consumo, por ejemplo, que son más de corto plazo, se ven menos afectadas por las tasas de interés. Entonces, como conclusión, si las tasas de interés se van a mantener altas por mucho tiempo, vemos una mejor alternativa en invertir en empresas más cercanas al consumo, sobre todo al consumo que es de primera necesidad, por sobre a las empresas que están alejadas del consumo y que están en los primeros procesos productivos, como puede ser alguna empresa tecnológica o alguna empresa de la minería. No queremos en esto ser categóricos en que todas, porque sabemos que en una economía de ganadores exponenciales y de perdedores exponenciales, la selectividad es fundamental y perfectamente podemos encontrar empresas interesantes también en las etapas más alejadas del consumo. Pero si lo vemos en términos generales, nos inclinamos a pensar que las empresas más alejadas del consumo van a sufrir más con las tasas de interés altas que las empresas más cercanas al consumo. Vamos con la última pregunta. En honor al tiempo, sabemos que hay varias más, pero han seleccionado 3 y aquí tenemos la tercera. De acuerdo a su experiencia en el mercado de valores, dado el escenario actual a nivel global, donde los instrumentos conservadores ofrecen una rentabilidad en torno al 13% anual para un cliente de perfil moderado a un plazo de 5 años, ¿cuál sería la rentabilidad esperada de estos fondos y cuál sería el fundamento de por qué invertir en estos instrumentos fuera de la diversificación? Es cierto que hay instrumentos, por ejemplo, hablemos de los depósitos a plazo que están dando rentabilidades nominales de un 12%, quizá un 11% o por ahí. Eso es muy similar a lo que a la inflación de este año, por ende, no podemos pensar que ahí hay un rendimiento realmente o un poder adquisitivo mayor. Ahí simplemente hay una conservación del poder adquisitivo. Es algo que no es para nada despreciable, es algo importante, sobre todo para perfiles conservadores, y en este momento no nos cabe duda que es una muy buena inversión. Es por eso que nosotros también estamos ofreciendo a través de fondos mutuos locales, fondos de depósitos a plazo, en este caso de BTG, para que los clientes puedan invertir aquí. Sin embargo, también vemos otra alternativa interesante, por ejemplo, en bonos chilenos, bancarios o del Banco Central, que pueden ser a duraciones cortas, pensando en que la inflación se va a mantener, o también quizá a duración un poco más larga, en la medida que bajen las tasas de interés, los precios de los bonos suben y los que tienen tasas más largas se ven más beneficiados, pero no puede ser cualquier bono, tienen que ser bonos muy bien pensados y también un análisis muy fundamentado respecto de la tendencia de la inflación y la tasa de interés, porque eso nos va a decir qué bono comprar y con qué duración comprarla. Si queremos hacer algo corto o queremos hacer algo más largo, va a depender de la visión que tengamos y ahí vamos a ser consistentes o no. Pero tampoco es una buena alternativa irse todo depósito a plazo porque están las tasas de interés en este momento un poco más altas, sino que esa diversificación y esa mirada también de medio y largo plazo es importante. Entonces, es verdad que los depósitos a plazo están bien, pero los bonos también tienen rentabilidad muy interesante, sobre todo los que son en UF, y también, por otro lado, las acciones a medio y largo plazo, tanto chilenas como en Estados Unidos, o algunos ETF o fondos que tienen acciones adentro, también resultan ser interesantes. Depende del momento, sobre todo en las acciones. Nosotros ahora pensamos que van a haber algunas caídas, por ende no recomendamos ahora mismo comprar esas acciones. Pero lo que queremos decir es que no conviene ser monoproducto y tampoco ir solamente por la renta fija. Recomendamos fondos de depósito a plazo, recomendamos distintos tipos de bonos y también recomendamos ETF
y acciones de renta variable. Bueno, les queremos agradecer. Realmente estamos muy contentos con el apoyo que hemos tenido en esta jornada. Pensamos que es importante que siga este interés por estas conferencias. Estamos haciendo lo mejor que podemos. El próximo año esperamos seguir subiendo el nivel y llevarle información de calidad que les sirva para la toma de decisiones y para seguir mejorando en su cultura financiera. Así que un gran abrazo aquí de Renta 4, que tengan un gran fin de año y que se venga un muy buen 2023. Muchas gracias.